condensación. En este caso el agua es la temperatura que entra, que a 20 grados Celsius, y de aquí saldría a 24 grados Celsius. En este caso tenemos las mismas dimensiones que en la etapa de enfriamiento, que el diámetro interno de coraza sigue siendo 10 pulgadas, seguimos teniendo 52 tubos y 2 pasos por los tubos, pero aquí varía el largo de los tubos. En este caso necesitamos un largo de tubo de 20 pies. Esa es como la gran diferencia. En este caso, para poder calcular el coeficiente de transferencia del agua y de condensación, la etapa de condensación se dividió en 4 secciones. De estas 4 secciones se calculó un LMTD, un coeficiente de transferencia del agua, una temperatura media y un H de condensación. Para el caso del H del agua, se utilizó la primera expresión que tienen a su mano derecha. Se consideró una temperatura media. Y para el H de condensación, se utilizó las segundas expresiones que tienen a su mano derecha. De esto se obtuvo un coeficiente global para cada una de esas secciones que dividimos y un área para cada una de esas secciones. Finalmente el área requerida sería la suma de todas las áreas que obtuvimos. Así como a modo de resumen, se obtuvo un coeficiente de transferencia del agua de promedio de 757, en el caso del de condensación de 877, también se consideró un factor de ensuciamiento en la coraza de 0,001, y en este caso se obtuvo un coeficiente global de 390. Con esto se calculó una área requerida de 184 pies cuadrados, y ya con las dimensiones antes mencionadas, se obtuvo un área real de 204,2 pies cuadrados. Y finalmente se obtuvo un sobredimensionamiento aproximadamente del 10%. Ahora, una vez ya diseñado cada etapa del condensador, o sea, cada etapa que definimos del condensador, tenemos los resultados finales, donde se obtuvo finalmente un coeficiente global para el enfriamiento de 36 y para la etapa de condensación de 390. En el caso del área real, para el enfriamiento teníamos un área de 13,3 pie cuadrado y para la condensación 204,2 pie cuadrado. Ahora el número de tubos en ambas etapas es el mismo, son 52 tubos, y el largo es lo que varía. En la etapa de enfriamiento simplemente necesitamos 1,3 pies, y en la etapa de condensación necesitamos 20 pies, que nos da finalmente un largo total del intercambiador de 21,3 pies. Ya, bueno, otro ítem que quedó pendiente de la entrega anterior fue la especificación del evaporador, donde nosotros necesitamos obtener un producto que es aire a menos 18 grados Celsius. Para ello, nosotros necesitamos retirar 48 kilowatts. Para esto, usamos como servicio el amoníaco, el cual se tiene que evaporar a menos 28 grados Celsius con un caudal de 127,07. Y finalmente, para calcular la área de transferencia del evaporador, consideramos el calor retirado y las temperaturas y un coeficiente de transferencia global de 600 watts metro cúbico Kelvin, y nos da un área total de transferencia de 588 metros cuadrados. Y eso era lo que había quedado pendiente de la entrega anterior. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hicieron, estoy hablando del punto de vista técnico, digamos, entre lo que ustedes hicieron y lo que hicieron ahora? ¿En qué podrían comentar ustedes desde el punto de vista de lo que tuvieron que hacer? En cuanto al diseño del condensador, ¿Sí? ¿cierto? Sí. Bueno, tuvimos que tener en consideración el fenómeno, que nosotros al principio habíamos calculado como velocidades, como únicas, como del proceso completo, porque ahora si se dieron cuenta, calculamos velocidades en la etapa de enfriamiento para el caso del gas, porque ahí solamente estaríamos enfriando un gas, pero no consideramos una velocidad en la etapa de condensación, porque como había dicho el profe, esto va condensando, entonces tampoco como que uno puede definir una velocidad exacta. Y en cuanto, bueno, más que todo principalmente, eso es como considerar bien el fenómeno y el tema de considerar la cantidad de tubos, porque como había dicho antes el profe, como que tener quizás para una etapa 5 tubos y para la otra 10 no tiene mucho sentido, sino que la cantidad de tubos tiene que coincidir, pero lo que uno puede ir variando o puede tener como libre es el largo. Oye, ¿tú te podrías devolver a la PPT donde tienes el gráfico de la temperatura versus el largo del tubo? La primera. Esa, la primera, esa. Oye, esto en general para el curso es como bien importante cuando ustedes enfrenten esta situación, no estoy hablando
un curso, de una prueba de transferencia de calor, estoy hablando del ejercicio profesional, cuando ustedes enfrenten una situación y ustedes reconozcan que es complicado, primero no tratan de buscar una bala de plata que resuelve el problema, o sea, algo que lo resuelve, porque eso probablemente va a ser comprar, digamos, pagar por usar un software que les diseña, digamos, ¿ya? Y va a ser caro. Yo puedo hacer una aproximación como la que hicieron acá en este grupo, ¿cierto? Que primero considero el enfriamiento del gas, después considero la condensación, y me va a dar un orden de magnitud del tamaño del equipo. Y eso es lo que uno anda buscando en la primera aproximación. O sea, hay que entender que estamos haciendo un proceso de aproximaciones, ¿sí? Nos vamos aproximando cada vez más, ¿cierto?, al diseño el cual se va a mandar a comprar y se va a construir. Pero no traten de inmediatamente resolver. Hay todo un tema cultural. Esto es una cosa contra la cultura que tienen ustedes. Y dicen, diseño no intercambiar, usamos este Excel y se acabó. No es así la cuestión. ¿Ya? Uno se va aproximando lentamente. Entonces, lo primero que se hace es especificar, estimar un U, estimar un delta T y calcular un área. Después nos vamos acercando, ¿cierto?, a través de los fenómenos para entender bien lo que pasa. Eso es un aprendizaje que sacamos de este proceso. Bien, sigamos adelante. Nos queda el litio, ¿no? Así es. Ya, él tiene que venir. ¿Qué te pasa? Bueno, profesores, compañeros y compañeras, como grupo encargado como One Track Design, encargados de la producción de carbonato de litio de salmueras de alta pureza, vamos a proceder a realizar nuestra preentrega 5. Bueno, para el análisis de riesgos de proceso, utilizando la metodología What If, se pudo realizar este método apreciando 7 nodos en nuestro proceso. El primer nodo de ellos es la extracción de salmuera, el segundo es las piscinas de evaporación y concentración de litio, el tercer nodo es la precipitación de carbonato de litio, el cuarto nodo, purificación de carbonato de litio, el intercambio iónico es el quinto, el sexto la cristalización y el último nodo es la recirculación de dióxido de carbono. Bueno, acá podemos apreciar nuestra sección 1 o nodo 1, que es la encargada de la separación principalmente del hidróxido de magnesio y de los sulfatos, y de la creación o sea, los primeros procesos que pasan nuestra salmuera. En esta sección, si puedes pasar la siguiente slide, por favor. O sea, bueno, en este nodo 1 nos vamos a centrar en qué pasa si es que la temperatura en nuestras tuberías excede los 40 grados Celsius. Tenemos que tener en consideración que esta es una salmuera. Hay gran cantidad de iones, puede haber concentración de algunos pequeños sólidos que se forman luego de que se añade en el primer reactor la lechada de cal. Por ende, en esta parte donde tenemos ya una pequeña precipitación de sólidos, puede ser que nuestra temperatura aumente de los 40 grados Celsius en esta corriente líquida con contenido en sólidos en las tuberías. Tenemos que además tener en consideración que, aparte de esa presencia de sólidos, si es que nos superamos la temperatura de 40 grados Celsius, pueden precipitar ciertas sales y generar incrustaciones en nuestras tuberías. Esta sería nuestra principal consecuencia. ¿Esto qué podría generar? Esto puede generar algo que es una obstrucción en las tuberías, ya que estas incrustaciones pueden ir aumentando su volumen y utilizar gran parte del área transversal de nuestra tubería. Esto además generaría un aumento en la pérdida de carga dentro de nuestras tuberías podría también generar que las bombas que utilizamos para poder bombear nuestro producto desde una tapa a otra requieran una mayor potencia. ¿Cuáles las medidas de mitigación?
en caso de que esto suceda, tiene que haber un alto en el proceso y la extracción para la limpieza de los tubos. ¿Qué recomendaciones podemos tener? Realizar una mantención de tuberías en forma periódica y tener siempre nuestros medidores de presión, ya sea entre medidores diferencial de presión entre etapas, para así poder tener conciencia de cuál es la presión que hay dentro de nuestro sistema. Carlos, ¿sí? ¿Tú me podrías ubicar físicamente a qué te estás refiriendo? ¿Dónde estamos hablando? ¿Cuáles son los kilómetros de tubería o metros? Sí, estamos en... ¿voy a retroceder, por favor? Aquí estamos. Estamos en la sección número 1, que es de donde se extrae la... No, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿de qué tubería me estás hablando? Bueno, estas pueden ser... Sí, son las tuberías. Estas tuberías donde puede pasar esto, pueden pasar ya sea en la línea 1, la línea 3, en adelante, hasta antes de llegar a la separación de... Carlos, mira, yo te quiero llevar y tenemos que vivir la realidad física, ¿ya? Hoy día en la mañana tus compañeros de Santiago me preguntaron por distintas cosas que pasan en su planta de tratamiento de gases de cola. Yo le decía, bueno, ¿qué pasa si la temperatura ahí en el Teniente, en Caletones, baja a menos 10 grados Celsius? El agua se les va a congelar. Y por lo tanto, todo este proceso que ellos hacen de lavado de un gas con agua, con una solución acuosa, no va a funcionar. ¿Y eso por qué no va a funcionar? No va a funcionar porque la temperatura menor son menos 10 grados. Entonces uno tiene que ubicarse en la realidad física. Más allá del diagrama de flujo, tiene que ubicarse en la realidad física. Entonces, entre la bomba que tú tienes ahí, que creo que es la B101, y el estanque que están ahí, hay kilómetros. Sí. Kilómetros. Y si tú estás pensando en lavar esos kilómetros, te van a decir que algo pasó en ti, digamos, que los profesores que te enseñaron, lo primero que uno tiene que ocurrirse al ingeniero del sentido común, digamos. Entonces, sí, correcto. ¿podemos volver a donde estaba? A la tablita de análisis. Es bien importante especificar, digamos, lo que ocurre, dónde ocurre, porque te quiero comentar lo siguiente, mira, para que te ubiques, digamos, acá en la zona central del país. Colina está al norte de Santiago, y en Colina hay una concentradora de cobre de la empresa Anglo American, que se llama Las Tórtolas, y el agua que está en ese tanque de relave se bombea a 3.500 metros de altura, o va de 700 metros sobre el nivel del mar a 3.500 metros sobre el nivel del mar en la cordillera. Si esa agua no llega, no hay producción de cobre, ¿ya? La línea, la tubería que va desde ahí hasta la cordillera tiene 60 kilómetros, y va de 700 metros a 3.500 metros. Y ahí ocurre un cierto incrustación permanente de la tubería, producto que estamos trabajando con sulfato calcio que está prácticamente saturado. Entonces, ¿qué es lo que se hace para tratar de reducir la incrustación de la tubería? ¿Qué harías tú químicamente? ¿Agregaría algún tipo de aditivo? Precisamente, y cosa que no dice aquí, don Carlos, ¿ve? Los dos somos químicos y los dos sabemos que si le agregamos un aditivo, ¿cierto?, que evite las incrustaciones, no que las va a evitar totalmente, pero por lo menos las retarde, debiera salir aquí, ¿sí? Correcto. Segundo, limpiar una tubería de 60 kilómetros es imposible. Sí, eso es un cambio. Por lo que se hace, por diseño, ¿cierto? Y en la recomendación debiera decir, ¿sí?, considerar, ¿cierto?, que se va a incrustar, y por lo tanto, cuando empezamos a operar la línea, debiéramos tener una sustitución de la zona donde está más incrustado cada cierto tiempo, cortar la línea y poner un trozo de línea nuevo. Pero pensar en limpiar una cañería de 60 kilómetros, eso no es, se puede hacer, pero es impracticable, digamos, ¿ya? Entonces, hay que ser bastante realista con la realidad geográfica de la que estamos hablando. Y esto no va a ocurrir porque las temperaturas suban, sino que es un proceso natural que se va a ensuciar, o sea, se va a incrustar. Y tenemos que entender que se va a incrustar. Entonces,
dentro de las condiciones, ¿cierto?, del diseño del proceso, del cual vamos a hablar al finalizar esta clase, debiéramos decir, mira, tenemos temperaturas bajas de menos 10 grados, caso de caletones en la fundición al teniente. Tenemos incrustaciones en las líneas. Y así otros factores, parámetros, ciertos criterios de diseño para considerarlo. Por lo tanto, está bien el análisis que tú estás haciendo, pero tenemos que ser bien específicos. Entonces, ¿cuál es la medida de mitigación? Oye, la medida de mitigación es agregar un antiincrustante. Recomendación, considerar que se nos va a incrustar de tal manera de reparar, no sé, cada una vez al año, algunos trazos, algunos tramos de cañería para tratar de mitigar la situación. ¿Ok? Perfecto. ¿Ya? Sigamos. Una consulta, Sea, Carlos. pues. Hay una consulta antes de avanzar, solo una precisión, una consulta en realidad. Dice si la temperatura de la tubería excede los 40 grados, ¿ahí se van a generar las precipitaciones? O sea, eso solamente para el tema de precipitaciones debido a las sales, eso podría ser en la primera parte, pero luego de que se junta con la lechada de cal, ahí la temperatura, sí, debido a los sólidos, hay otros sólidos que pueden quedar incrustados. No sé si respondo ahí su pregunta. O precipita cuando se enfría. O sea, sí. O sea, dependiendo del tipo de especie que va a precipitar, algunas van a precipitar cuando después de que se enfríe, o sea, disminuyendo de esos 40 grados, o sea, dependiendo del equilibrio correspondiente. Ya. Ahí, eso habría que argumentarlo bien. Uh-huh. Si baja la temperatura, sube. Bueno, la sección 2, que son la concentración en las piletas de evaporación, piletas o pozas de evaporación solar, vamos a centrar en qué pasa si es que existe un rebalse de alguna piscina. Tenemos que tener en consideración que estas piscinas son piscinas de muy poca profundidad, que están conectadas por tubos entre cada una de ellas. Sin embargo, debido a que por alguna razón que no puede, o sea, perdón, debido a que algún aumento excesivo en el caudal, puede existir que las piscinas existe algún rebalse en las piscinas. Tenemos que tener en consideración que las piscinas son en la tierra, se hace un orificio, se pone una placa de un polímero, o sea, unas tiras de polímero para poder, que son impermeables, para que así no se pierda contenido de nuestra salmuera, y luego se procede a estar 12 meses, 11 meses en el proceso de evaporación. Por lo tanto, si existe por alguna razón una pérdida o rebalse de nuestra piscina, lo que va a proceder es que, en primer lugar, nuestro peligro es que se ensucie esa salmuera que se pierde de la piscina, se ensucia, puesto que esto es entre una piscina y otra hay simplemente tierra o desierto, por ende se genera una generación de lodos y un ensuciamiento de otras piscinas en caso de que esto llegue a tocar la piscina que está al lado de la piscina donde hubo un rebalse. Por lo tanto, lo que se debería hacer es cortar el suministro a dichas piscinas o el suministro total y realizar la limpieza de las piscinas correspondientes que hayan sido afectadas. Como recomendaciones, bueno, en caso de que sea un rebalse muy grande e inesperado, poseer piscinas para casos de emergencia o tener un factor de seguridad, puede ser un buen factor de seguridad para que esto no suceda, y tener un control en cuanto al caudal que se está extrayendo de salmuera que está rellenando nuestras piscinas. Carlos, ¿Sí? ¿podrías dejar de compartir, por favor? ¿Será? Ustedes ven la foto de pantalla que tengo yo, ¿no? Sí, profesor. Bueno, esa es la piscina que está hablando Carlos. Voy a hacer un lado para que vean el canal, la sequía por donde se desagua la piscina. ¿La ven? ¿Ahí? Sí, profe. Ya. Entonces, les voy ahora a compartir una pantalla de estas piscinas está hablando Carlos. Bueno, ahí se ve la camioneta, pero ahí se ve
la sequía por la cual se trasvasija una piscina a la otra. Y esto ocurre, estos flujos que acá son realmente lentos, o sea, estamos hablando de caudales como caudales muy, muy bajos. Y la pregunta que te quiero hacer, Carlos, ¿por qué se va a inundar una piscina? O sea, lo que nosotros habíamos pensado es que, por ejemplo, siempre hay una Comparte nomás, piscina Carlos. donde... Comparte nomás. ¿Perdón? Comparte nomás. O sea, es que puede existir que, por alguna razón, o sea, una de las razones es que hay un exceso de caudal que se extraiga de las salmueras, No. y otra razón existente es que existan lluvias. Lluvias no esperadas, puesto que son zonas que donde es muy poca lluvia. Entonces, don Carlos, ¿por qué no me muestra dónde estábamos recién? Tratamos de O sea, recién. ¿Por qué usted no le pone ahí? ¿Qué pasa si tenemos una lluvia con un caudal de lluvia, un volumen de lluvia es inesperado? mayor a la tasa de evaporación de... No, no mayor a la tasa de evaporación. Si tú lees y ves la televisión, nosotros hablamos del invierno boliviano y queda la escoba, se cortan los Sí, caminos correcto. en Calama. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una lluvia extraordinaria? Cae agua en todos lados y se nos producen rebalses, ¿te fijas o no? Sí. Entonces no le pongamos rebalse de alguna piscina porque el caudal no es porque llovió. Hay que aterrizar, la ingeniería es de verdad, se toca, producimos productos que se tocan. Y vivimos en el mundo real, no el del computador. Por favor. Rebalsa las piscinas porque cambio climático, cayó un tremendo chubasco y se inundaron las piscinas con agua. Eso fue lo que pasó. Así que por favor yo los llamo a vivir el mundo de la realidad, el mundo duro de la realidad. Existe. Física. ¿Ya? Entonces, por favor, aterricemos el tema. Entonces, oye, si se te inundaron las piscinas, lo que tienes que hacer es tener, digamos, un sistema de desvío de las aguas lluvias, ¿cierto? Un desvío de las aguas lluvias que vienen, porque no solamente el agua que cae dentro de la pileta, sino que el agua que está en el alrededor, entonces tenemos que tener rodeadas nuestras piletas con un sistema de manejo de agua lluvia. Es el... ¿Sí? Sí, correcto. Para emergencias, perfecto, pero tenemos que tener un sistema de agua lluvia. ¿Ok? Ya, sigamos. Luego pasamos a la tercera sección, que es donde nuestra salmuera se mezcla con la soda ash y se produce el carbonato de litio. En el reactor principal que vemos al medio de nuestra figura. ¿Sí? ¿Si puedes pasar al...? Ya. Entonces aquí nos vamos a centrar en qué pasa si se obstruye uno de los tornillos que nosotros tenemos en donde se transporta el sólido producido en este reactor. Tenemos que tener en consideración que es el carbonato de litio, es el sólido que nosotros luego queremos limpiar y purificar. Por lo tanto, este sólido es transportado en un tornillo y que este tornillo, ya sea porque cayó algún objeto externo, claro, o sea, principalmente por objetos externos que puedan caer dentro de nuestro tornillo, puede haber una obstrucción. ¿Cuál es la consecuencia directa? Pueden haber daños en el tornillo. Si es que no es un objeto muy grande, puede quedar, como se dice vulgarmente, dando vuelta dentro del tornillo y generar erosión y al fin y al cabo ir disminuyendo la vida útil de nuestro tornillo, o si es que ya es un objeto más grande, puede generar un peligro más grande que es una falla eléctrica, ya que el tornillo se puede obstruir y puede generar una sobrecarga en el motor. Las medidas de mitigación es apagar el tornillo, realizar la limpieza del tornillo en cuestión y como recomendación, para evitar la caída de objetos, lo que se recomienda es rodear la zona superior de nuestro tornillo, ya sea con una rejilla, malla, etcétera, o algún tipo de techo, por así decirlo, que pueda disminuir la probabilidad de que algún objeto externo caiga dentro de él. Carlos, Fernando habló de interlock.
dijo que ustedes sabían de interlock. Al menos yo desconozco qué es eso, profesor. Imagínate que está girando el tornillo y no está bien cubierto como lo estás señalando tú y llega a caerse se me cayó una llave, ¿ya? Ujú. Se me cayó el tornillo. Y esto se va a obstruir y el tornillo va a tratar de girar, él va a girar y va a haber un torque excesivo, va a circular más corriente eléctrica y lo va a detectar el térmico y va a parar el motor. Pero paró ese puro motor y siguieron otras cosas funcionando. Ujú. Entonces, hay un concepto que es el concepto de interlock, que dice que cuando falla algo, inmediatamente debiéramos detener otras cosas. ¿Está bien? Sí, correcto. O sea, lock, ¿cierto? Entendámonos, lock es una cerradura, digamos. Cerrado. El concepto de interlock es que si llega a fallar algo, se separan distintos motores. Entonces, cuando tú haces la recomendación, debiera decir, ¿cierto? Considerar en el diagrama de interlock de la planta. ¿Qué significa eso? Que si el motor se detiene, tú detienes los motores hacia atrás y hacia adelante, digamos, para aislar la zona. ¿Sí? Perfecto. Ujú. Entonces, la medida de mitigación a apagar el tornillo y realizar la limpieza se refiere que el tornillo se va a apagar inmediatamente porque se supone que el motor tiene, ¿cierto?, un dispositivo que si hay un flujo de corriente mayor, lo va a detener. Eso es el concepto de interlock. Nosotros no les queremos, por lo que entiendo ustedes no lo saben, no les queremos, digamos, que tienen que hacer un diagrama, uno de los documentos de ingeniería de un diseño de un proceso, el diagrama de interlock. ¿Ya? Pero eso no se lo estamos pidiendo, pero el concepto de interlock es eso. Si falla esto, ¿qué cosas debiéramos parar? Y las paramos, digamos, en forma automática. Está cableado, digamos, eléctricamente está conectado, hay cables eléctricos que conectan. De tal manera que falló esto y todo el resto se para. Precisamente para evitar un daño mayor. ¿Okay? ¿Algún comentario, Fernando? No, ninguno. Díganlo. Ya. Sigamos. En la sección 4 se obtiene la corriente producida de carbonato de litio, se absorbe con CO2 para producir bicarbonato de litio. La siguiente slide. Y algunos de los análisis que realizamos fueron los siguientes. ¿Qué sucede si hay fuga de CO2 en el absorbedor? Como primera consecuencia, hay pérdida del reactivo, lo que provocaría un mal funcionamiento del absorbedor y un bajo rendimiento en la reacción que está ocurriendo ahí. Como peligro, asfixia por la alta concentración de CO2 que esto produciría. Algunas medidas de mitigación serían implementar un sistema de detección de concentraciones de CO2 máxima que alerten los posibles operarios que estén alrededor de este proceso unitario y algunas recomendaciones en mantención del sistema de inyección del CO2. Oye, ¿tú físicamente me podrías decir dónde está la fuga de CO2? Se podría producir en las uniones de las corrientes que llegan al reactor, al absorbedor. Aquí estamos mirando el diagrama de flujo. ¿Podría decir cuál es el número? El R401. Ahí llega la corriente 22, sale la corriente 24 y hay una corriente que no se ve ahí que es la 29. Ese Esta me es el acuerdo. CO2. Esa es la corriente de CO2, la corriente 29. Y sale otra corriente por arriba que tampoco se ve, digamos, ¿sí? Claro. ¿Y a dónde podría estar la fuga? Podría estar principalmente en la unión de la entrada del CO2, en la unión de la corriente 29. ¿Ya? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ahí hay un flanche con una que a lo mejor no quedó bien apretada, digamos. Claro, Eso podría ser la fuente de fuga, ¿sí? de fuga. ¿Qué Así presión es. tiene el CO2 ahí? Aproximadamente 10 psi. No, 10 bar, 10 bar. A ver, entre 10 PSI y 10 bar. No, sí, es 10 bar, 10 bar.
Son 10 bags. Sí, Ya, o sea que si la empaquetadura no está bien puesta, podríamos tener una fuga de CO2 ahí. correcto. ¿Y tú crees que esa fuga va a ser tan grande que va a afectar al reactor, digamos? No va a haber CO2. ¿Cómo podríamos saber si tenemos fuga o no tenemos fuga? ¿Qué harías tú, digamos, como recomendación? Tener detectores de CO2 sería una de las medidas, tener sensores que midieran los caudales. Sensores, el primer descuento de tu sueldo. Que estén calibrados en forma adecuada, segundo descuento de tu sueldo. O sea, si yo tengo una fuga, tú me imagino que alguna vez has visto que hay detectores de humo, ¿no? Sí, Ya, pues. Entonces yo no puedo poner un detector que suena. sí, una alarma. Eso, pues. Entonces, ¿por qué no lo pones ahí? Ándate donde la hojita ahí dice mantener el sistema de inyección de CO2. ¿Por qué no le ponemos recomendación? Instalar una alarma de concentración de CO2 en tal punto. ¿Sí o no? Sí, también puede ser. No, porque cuando tú hablas de mantención, la mantención es la que se supone que tú haces para tu equipo. Pero cuando tú pones una recomendación, ¿cierto? Es algo extraordinario, que está sobre lo que se espera. Se espera que siempre estés haciendo mantención a todos los sistemas. Pero la instalación de una alarma tú la estás haciendo porque tiene un foco muy claro. Detectar que tenemos CO2 en el ambiente. ¿Sí? Ya. Una medida de mitigación. Porque no tenemos la alarma. ¿Ya? No. Y de alguna manera alguien pasó por ahí y se sintió medio mal. Tenemos el problema que se asfixie. ¿Cuál sería la medida de mitigación? Porque la medida de mitigación es para el momento, no es para el futuro, porque es implantar un sistema de detección de CO2 máximo. Eso es para el futuro, ya el viejo se me murió, digamos. ¿Qué tendría que tener yo ahí? Tendría que tener un sistema para que la persona vuelva a respirar, poder ponerle oxígeno, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando en el laboratorio, espero que lo hayan visto, digamos, que te salta hidróxido de sodio o ácido sulfúrico a los ojos? ¿Qué haces tú? El lavado de ojo. Ahora tengo una concentración de oxígeno mucho más baja, porque tengo CO2. ¿Qué hago? Tengo que tener algo que me permita, ¿cierto?, abandonar el área y pueda respirar, ¿o no? ¿Sí? Sí. Entonces, estas son cosas que tenemos que ser así de específicos, ¿cierto? Tener un sistema de suministro de oxígeno para poder recuperar a la persona que está en ese ambiente, digamos, con un nivel muy bajo de oxígeno, ¿sí? Correcto. Y cuando tú hablas de pérdida reactiva, mal funcionamiento del absorbedor y baja en el rendimiento de la reacción, reactivo, ¿verdad? ¿Va a operar mal el absorbedor? No creo que vaya a operar muy mal, va a seguir teniendo un y va a seguir funcionando. Que el rendimiento va a ser bajo, claro que va a ser bajo, pero no hay que tratar de confundir la situación, digamos, porque cuando yo hablo de un mal funcionamiento del absorbedor es porque en realidad no tengo gas, digamos. Entonces, eso se produce cuando se rompe, puede venir un terremoto, y en un terremoto se rompe la unión del flanche de alimentación de CO2 al absorbedor, y eso sí que es que el absorbedor ya no funciona, digamos. Se va a vaciar, va a salir todo el líquido por ahí. Entonces, no estamos hablando de eso, ¿sí? Entonces, tenemos que ser específicos, por favor, ¿ya? Sigamos.
Ya, profesor. Bueno, obstrucción ya en la sección 5 ocurre el intercambio iónico entre el bicarbonato de litio y los sólidos con la resina de intercambio. Hidróxido de sodio. En este nodo analizamos qué sucede si hay fuga el tanque de ácido clorhídrico. Como consecuencia, el derrame de una sustancia peligrosa y alta peligro, quemadura grave, intoxicación, mitigación, neutralización de la fuga, y como recomendación, manipulación cautelosa y evacuación a zona de seguridad. ¿Qué sucede si en el intercambio iónico aumenta la cantidad de sólido en suspensión? Podrían haber una obstrucción de la membrana y disminución en el intercambio en sí, dañando la estructura de las membranas y Jorge, se escucha mal. Tener Jorge, se escucha mal. Sí, ya sea, no estoy voy a hablando. continuar ¿Me yo escuchan, con... no? Oh, creo que ahí se arregló. A ver, Jorge, dale nomás. ¿Sí? Ahora parece que está mejor. Sí, ¿Sí? sí. Está un poco mejor. Ya hasta dónde escucharon o no escucharon nada. Oye, Jorge, pero Falta 2 no 5. Jorge, mira, cuéntame un tema. ¿Por qué crees tú que van a aumentar la suspensión en intercambio iónico? Puede ser por una mala oxidación del filtro. Debiera haber un filtro ahí. O sea, porque Sí, tiene que haber un filtro. correcto. Y si Sí, te lo hay, aumenta pues. el sólido por suspensión, el filtro se te va a tapar. No van a pasar los sólidos. Así es. Entonces no hay obstrucción de la membrana. Porque dice obstrucción de membrana y disminución del intercambio en sí. Daño en la estructura de las membranas. O sea, yo estoy entendiendo que tú estás pensando que el intercambio ocurre por membrana. No importa. Son esferitas, digamos, el intercambio iónico, pero los sólidos no van a llegar a la torre porque se va a tapar el filtro. Pero ¿y si hay un daño en la malla? Si se raja la malla del filtro y ocurren los... Entonces eso tendría que decir la pregunta. ¿Qué pasa si la malla del filtro se rompe? Esa tendría que ser la pregunta. ¿Cierto? ¿Qué pasa si la malla del filtro se rompe? Entonces va a haber todo lo que dice esto aquí. ¿Ya? Esa sería la pregunta. ¿Qué pasa si la malla del filtro se rompe? Está la consecuencia, el peligro. ¿Y cuál sería la medida de mitigación? Como medida de mitigación... No, esa cuestión hay un filtro, así que no, eso no es. Ya. ¿Qué harías tú, Jorge? Estamos en la planta, vienen los operadores y te dicen, jefe, se rompió el filtro, la malla del filtro se rompió. ¿Cuál es la instrucción que das tú? Para el proceso. Exactamente. Bro. Ahí tendría que decir, detengan el proceso. ¿Cuál sería la recomendación para saber si el filtro se rompe o no?
¿Tiene algún densímetro antes de la llegada del intercambio? Densímetro, pues el densímetro. No sé. Una vez un filtro. O tener un medidor de diferencial de presión. Y sabemos que si se Muy bien, rompe, don Carlos, ponemos un diferencial de presión. Si el diferencial de presión se cae, baja la diferencia de presión, es porque la malla se rompió. Recomendación, instalar un diferencial de presión, como dijo don Carlos, ¿cierto? En el filtro antes de la entrada a las torres. ¿Ya? Ok. Digamos. Yo tengo una ¿Qué? consulta. Sí, profe. Con el cloro. ¿Cómo está almacenado el cloro? ¿En qué estado? El ácido clorhídrico ¿Mm? como líquido. Como líquido, ¿cierto? Sí. ¿En qué concentración? Al 95-98%. Ya, es súper corrosivo, ¿cierto? Correcto. Entonces ahí las quemaduras y la intoxicación son leves, graves. Ahí dice quemaduras graves. Creo que una quemadura grave. Una quemadura grave. Tercer grado. Ya. Segundo grado ya es grave. Entonces ahí hay un punto en que cuando ustedes identifiquen un riesgo alto o muy alto, tienen que hacer énfasis en ello. Ya. Los riesgos mayores tienen que ser claramente identificados y destacados y analizados con mucho detalle. Segundo, dice neutralización. ¿Cómo lo va a neutralizar? ¿Con qué? El ácido clorhídrico se puede bueno, hay que utilizar una base fuerte para... ¿Estás seguro? ¿Qué implica un ácido fuerte y una base fuerte? Producción de una sal neutra. Ya. Pero es una reacción espontánea, instantánea, isotérmica. Fernando, ¿Mm? la química. ¿Qué pasa si mezclo hidróxido de sodio con ácido sulfúrico? ¿La temperatura sube o baja? sube extremadamente. ¿Qué pasa si yo mezclo agua con hidróxido de sodio o con ácido sulfúrico? La temperatura también sube, ¿cierto? Aumenta. Sí. Ahora imagínense lo que le está preguntando Fernando, una base fuerte con un ácido fuerte va a subir la temperatura de una manera impresionante. Y eso ojalá lo aprendan bien hoy día, que se usa para casos de fuga de ácido fuerte es arena, para evitar la reacción química, porque se hace desabsorber esa sustancia peligrosa en arena. Esa es la recomendación de seguridad para esa sustancia. Entonces ahí hay que tener alta arena si depende de la fuga, ¿cierto? Claro. Pero esa es la solución. O sea, imagínate un derrame, el ácido sulfúrico pasa por nuestras calles seguido, pues son esos camiones con cilindros naranjas, ¿cierto? Y sería mucho más peligroso neutralizar eso, con cal, que es algo que puede haber en varias partes, ¿cierto? Y empiezan a hacer mini explosiones, ¿cierto? Por estas reacciones violentas. Entonces ahí que cambiar eso, la neutralización de sustancias ácidas con harina. Ya no es neutralización, se absorbe nomás. Ya, profe. Eso era Oye, a mí me quedó una tremenda duda. El ácido clorhídrico concentrado, cuando tú hablas de ácido clorhídrico concentrado, ¿de qué estás hablando? ¿Estás hablando de un gas? ¿Estás hablando de un gas licuado? ¿Estás hablando de una solución acuosa? ¿De qué estás hablando? No estoy hablando de un gas. Estoy hablando de una solución líquida. O sea, el ácido clorhídrico es una solución líquida, con agua.
No, no contiene agua. Yo te recomendaría ver las propiedades del ácido clorhídrico puro a condición ambiente, 25 grados Celsius en la atmósfera, ¿cómo está? ¿Alguna vez olor a ácido clorhídrico? No, personalmente no. El ácido clorhídrico que usaste tú en el laboratorio no era ácido clorhídrico puro, era una solución acuosa de ácido clorhídrico. Sí. Entonces, cuando tú dices hay una fuga en el tanque de ácido clorhídrico, tiene que ser bien específico, de una solución de ácido clorhídrico. Ya. O sea, te insisto, profesionalmente, el operador, el gerente general o quien sea se van a dar vuelta y le van a preguntar a usted, don Jorge Lara, ingeniero químico de la Santa María, ¿ese ácido clorhídrico es puro? ¿Qué es lo que pasa? Y tú no vas a poder darte vuelta y preguntarle a alguien que anda por ahí de qué, o sea, tienes que tener claridad del estado, ¿cierto?, de agregación de la materia cuando tú lo dices. Entonces, por favor, yo te recomiendo que mires ácido clorhídrico y veas qué gas, si es una solución, si es un gas, qué cosa es, digamos. Porque nosotros, los ingenieros químicos, solo lo respondemos por la química en los procesos. No hay otro. ¿Ya? Así que, por favor, hay que mirarlo también. Lo mismo con el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, ¿cómo está el hidróxido de sodio? ¿Es un líquido, un sólido? ¿Qué cosa es? O sea, está como sólido y se crea la solución líquida. Se O prepara sea, una solución se líquida. prepara, perdón. Sí. Típicamente 50% de hidróxido de sodio, concentraciones menores, dependiendo de lo que yo vaya a usar. Pero ¿cómo yo puedo comprar solución de hidróxido de sodio al 50%? Puedo comprar, ¿cierto?, hidróxido de sodio sólido. Sí, para almacenarlo me sale mucho más conveniente tener hidróxido de sodio sólido. Sí, saco de hidróxido sólido a tener líquido. Así que hay que darle vuelta a la química, por favor. Ya, sigamos. Sí, profe, por eso Solo ahí para rematar, el cloruro de hidrógeno es gas a temperatura ambiente. Sí. ¿Quién sigue? ¿Por qué? ¿Terminamos aquí? ¿Sí? Están chateando. Sí, o sea, parece que no está el compañero Se corta mucho. que iba a hacer la sección 6. Deme un segundo, profe. Bueno, tenemos, el compañero no está, voy a decir yo, tenemos la sección 6, que es la encargada de la producción final del carbonato de litio, en donde es su último proceso desde que viene de las membranas de intercambio iónico hasta su producción final y empaquetado. Dentro de esta sección, si se pasas la... Ya, muchas gracias. De este nodo 6, que es donde está el equipo principal, que es nuestro cristalizador, tenemos
el problema en el que nos concentraremos es qué pasa si existe una fuga en la línea de vapor. Recordemos que nuestro cristalizador necesita de vapor para poder mantener la temperatura dentro de nuestro proceso. Por lo tanto, en caso de que exista una fuga en la línea de vapor, no se logra la precipitación del carbonato de litio, que esa es la consecuencia directa. ¿Cuál es el peligro? Si tenemos en cuenta, eso podemos haberlo apreciado alguna vez en la caldera que teníamos en el low, el vapor, en este caso, si no me equivoco, está a 5 bar manométricos, por lo tanto está a una temperatura cercana a los 160 grados Celsius. Por ende, en caso de que exista una fuga de vapor, si es que existe dentro de esa tubería, si existe una persona cercana a la tubería de donde empieza la fuga, este vapor, debido a su alta temperatura y a su alto calor latente, puede generar quemaduras muy graves en la piel de las personas. Por lo tanto, las medidas de mitigación directa es cortar la producción de vapor, evidentemente se cortaría el proceso del cristalizador, hacer una inspección en el sector donde está la fuga de nuestro vapor y tratar de poder solucionar esa fuga, ya sea cambiando la tubería, cambiando el sello donde generalmente pueden, o la unión donde puede haber existido la fuga. Y la recomendación es posicionar las líneas de vapor o en general las líneas calientes en altura, ya que así, en caso de fugas, se disminuye en gran cantidad el riesgo en que existan quemaduras por parte del personal o cosas por el estilo. Carlos, sí. Está súper buena la pregunta y les voy a contar, digamos, yo he hecho todos los ramos del departamento y entre eso hice por mucho tiempo el laboratorio de proceso. Estábamos en el tercer piso había un laboratorio y había intercambiadores de calor y estábamos trabajando con vapor y vino un temblor súper fuerte. Y yo estaba con los alumnos, como se hacían antiguamente en los laboratorios, ahí en la mitad del agua y toda la cuestión, estaba con botas, bikini, una chaqueta, y bueno, como estaba trabajando, yo me sacaba la chaqueta, hacía un calor, era una chaqueta de cuero, y tenía guantes, botas, casco, lentes, todas las cosas. Pero yo sacaba la chaqueta, vi el temblor, y hice que el vapor para apagar el vapor que tenía la aldera al frente, y llegar al primer piso, no, a cerrar la válvula. Fui, estaba en altura, como dices tú, cerré la válvula, y al cerrar la válvula, entre el cuerpo de la válvula y el vástago, y los brazos. ¿Por qué? Porque andaba con lente, con casco, con guantes, pero andaba sin chaqueta, andaba sin una camisa. Ya tenía una camisa de manga corta y me quemé los brazos. Así vino el instructor y me echó una pomadita, y con eso se me mejoraron y no duraron más de una semana. Entonces, eso para decirles que efectivamente esta cosa ocurre y hay que siempre tener más garra cuando uno está en el proceso. Entonces, dices tú, ¿existe fuga en la línea de vapor? Yo lo que pensaba que fue una válvula, digamos, y fuga es relevante, ¿cierto? Y no estamos logrando alcanzar la temperatura. Y por eso se está precipitando el carbonato de litio. Pero, quemadura grave. ¿Qué harías tú? ¿Qué haces tú? ¿Me podría repetir la pregunta? La calefacción, no, saquémoslo para afuera porque eso no es una medida de mitigación. Tú estás ahí al lado, le dices, jefe, mire la nube de vapor, ¿qué haces tú? No le va a decir, hagamos una inspección rutinaria. Eso no lo va a decir. ¿Qué haces tú? Yo corto la línea de vapor. Voy y cierro, ¿cierto? La matriz de donde estoy sacando el vapor, ahí cierro la válvula, ¿sí? Entonces, sí, correcto. Válvula de suministro de vapor al área. Cierro la válvula de suministro de vapor al área, debiera decir ahí. ¿Sí? Sí, por eso le mencioné al principio que esta es una preentrega, que habían algunos errores, bueno, que también con el resto del grupo nos dimos cuenta. Carlos, si no te preocupes, si todos estamos aprendiendo aquí, si no te preocupes. Después, posicionar las líneas calientes en altura y mantención de las chaquetas de vapor. Eso no, yo estoy
hablando de que tú estás pensando que las líneas de vapor van a ir abajo, arriba. En una planta de proceso, tú pones matrices que suministran vapor, agua, aire comprimido, etcétera, y que son matrices y de ahí tú te estás colgando. Vas a bajar a la altura que corresponda. Si tú te recuerdas, entramos al primer piso, vamos al fondo de estar el intercambiador de calor, por ahí pasa matrices de agua, de vacío, de vapor. ¿Sí? Así se ponen las matrices. Y así tú bajas, ¿cierto? Localmente donde tú necesitas. Entonces, posicionar las líneas calientes en la altura no es una recomendación, digamos, que obedezca una lógica, digamos, porque las matrices van a ir normalmente en una situación, ¿sí?, adecuada como para tomarlos de ahí y sacar el arranque para alimentar al reactor. ¿Ok? Entonces la recomendación... Ok, profesor, perfecto. ¿Cuál sería la recomendación? Perdón, es que no lo escuché bien, que se me cortó el... ¿Cuál sería la recomendación? Lo que tú le recomiendas al proyecto que haga. Para el caso de la fuga en la línea de vapor. Claro, que tenemos una fuga no en la línea de vapor, tenemos una fuga, ¿cierto?, en un flanche, tenemos una fuga en la válvula de vapor, porque algo pasó. Entonces aquí está que exista ¿sí? Aquí está lo que Fernando les dijo, el tema de la causa raíz. Tenemos que buscar cuál es la raíz del problema, cuál fue la causa raíz que generó este problema. Por ejemplo, podría ser una empaquetadura no adecuada. ¿Ya? Las empaquetaduras, que son esos materiales que se ponen entre los dos flanches, que sellan, puede que no sea adecuado. Entonces, llegó un momento que esto, debido a la presión que tenemos, debido a que esto se rompió y está saliendo vapor por el flanche. ¿Sí? Entonces, uno debiera hacer esto como recomendación, porque la causa raíz fue precisamente que se rompió la empaquetadura, ¿cierto? ¿Sí? Revisar las empaquetaduras, etcétera, pensar cuál fue la causa raíz. Probablemente una causa raíz necesariamente va a ser una empaquetadura. Si llega a fallar la cañería, la situación es gravísima, porque esto podría explotar, ¿ya? Lo más probable es que te vaya a fallar una empaquetadura, y puede ser una empaquetadura en la válvula, puede ser una empaquetadura en el flanque. ¿Ok? Ok. Ya. Entonces pasamos... ¿Perdón? Con esto terminamos, ¿sí? No, nos falta el último... ¿Ya? El último nodo. Ok, entonces para la última sección, que es la sección 7, que corresponde a la recirculación del dióxido de carbono, que se obtiene desde el absorbedor y el cristalizador para disminuir el make-up en el proceso, se consideraron las siguientes preguntas y el siguiente análisis what if. Dale, Seba. Se van a enfocar entonces en la pregunta de qué ocurriría si es que el flujo de agua de lavado disminuye. En ese caso, la etapa de lavado no se podría llevar a cabo de la forma que se debe, y por lo tanto los sólidos de la corriente gaseosa que son arrastrados desde el cristalizador no serían eliminados y harían ingreso al proceso de compresión del gas. Esto conllevaría el peligro de un deterioro de tuberías y equipos, en particular de los sellos mecánicos del compresor, que es el equipo más delicado, y lo que podría conllevar también a emisiones de dióxido de carbono al ambiente, con los riesgos que hemos mencionado anteriormente en el proceso. Entonces, como medida de mitigación, se sugiere el uso de un filtro a la salida del absorbedor, que tiene como objetivo retener los sólidos en la salida del lavador que no han sido retirados en el lavado, para evitar que, digamos, pasen a la siguiente operación. Como recomendación también se tiene que disponer de una fuente de respaldo de agua de lavado que permita un suministro constante de la planta en caso de alguna emergencia, como una obstrucción de tubería o la falla de alguna bomba del suministro. ¿Vale? Oye, Johan, devuélvete, por favor. Cuando tú hablas de agua de lavado, estoy pensando que estamos poniendo en contacto el vapor de agua que sale por arriba con el CO2, le está agregando agua, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Johan? Sí, profe. Ya. Cuando se pone en contacto agua fría con una corriente gaseosa que tiene CO2 y agua, yo entiendo que el agua se va a condensar, ¿está bien? Y el CO2 no se va a condensar, ¿sí?
¿Sí? Ya. ¿Y qué tienen que ver los sólidos de la corriente gaseosa? ¿De dónde vienen? ¿Qué sólidos son esos? Nosotros asumimos que desde el cristalizador parte de los cristales de carbonato de litio iban a ser arrastrados por el gas. Entonces nosotros teníamos que lavar ese... Ok. Ya, y van a salir junto con el CO2, vapor de agua, y se van a contactar con agua. Entonces la pregunta, Claro. el flujo de agua es que se suspendió el flujo de agua. O sea, no hay flujo de agua. O disminuyó o se suspendió, claro. Pero la pregunta en el fondo era, claro, ¿qué pasa si disminuye? Claro, pero cuando tú dices disminuye es una cosa muy relativa, digamos. O sea, pensemos que no tenemos flujo de agua. Si no tenemos flujo de agua, vamos a tener una corriente de vapor de agua, CO2 y algunos sólidos que se arrastran. ¿Dónde van a llegar eso? Esos van a pasar a el ¿Por qué no intercambiador de calor. muestra tu PFD? Ahí está. ¿Qué Desde la corriente salida estamos hablando? de la salida de la torre de torre de lavado ingresarían al intercambiador de calor ¿Qué para reducir corriente? la temperatura de los gases. ¿Cuál corriente? La 30 a ver, la 35. ¿Y qué corriente entra ahí? La corriente gaseosa con el agua. La 32, ¿cierto? Entra la 32, de arriba viene agua fría por la 33, ¿sí? Y sale la 35, que pasa al cambiador de calor, va a un estanque y de ahí va al compresor. Entonces, Claro, si la 33 no existe, no hay 33, ¿qué va a ocurrir? y es que en ese caso sería más grave porque no se enfriaría el gas. Ya llegaría la 35, va con sólido, según tú, arrastrado, CO2, vapor de agua y llega al intercambiador de calor. Claro. ¿Ya? Y en ese intercambiador no condensaría todo el agua que nosotros queríamos condensar. La idea es no separar toda el condensaría agua todo, de... sí, pero sigamos el análisis. No condensaría todo el agua que queremos condensar y vamos a llegar al F701. ¿Sí? Ya, ahí el agua que había se va a ir al fondo junto con los sólidos y por arriba vamos a tener cierto, un gas que va a entrar al compresor, ¿o no? Sí. Entonces, ¿cómo eso que los sólidos van a llegar al compresor? Y esa parte no la entendí. Porque asumimos que el sólido sigue siendo arrastrado por el gas. Ya, entonces, para que hice todo este análisis para decirte que siempre que tú tienes un estanque en el cual va a entrar un líquido, agua, otro líquido, ¿cierto? Uno pone arriba un demister. ¿Sabe lo que es demister? No, nunca había escuchado. Ya. ¿Sabe lo que es mist? M-I-S-T. Neblina. Neblina. Le sacamos la neblina. Entonces, eso es como una esponja para las ollas, con lo que uno lava las ollas, es una malla metálica, donde las gotitas de agua van a aparecer y van a caer hacia abajo. Y por lo tanto, los sólidos se van a detener ahí. Entonces, siempre antes de la entrada de un compresor, tú tienes el estanque para sacar el líquido y tienes arriba un demister. ¿Ok? Entonces, volvamos a la pregunta que hacías tú. Entonces, ¿cierto? No hay agua de lavado. Si no hay agua de lavado, ¿cierto? Consecuencias, se van a arrastrar sólido, vapor de agua y CO2. Peligro. ¿Cuál sería el peligro? Ahora asumiendo de que no pasa el sólido hacia el compresor, ¿verdad? Se me ocurre que ingrese líquido al compresor, entonces. No va a entrar líquido porque tengo una salida abajo en el tanque separado. Johan, ¿a qué condiciones viene la línea 32? ¿Qué es lo que viene en el 32? El 32 viene con vapor de agua, gas y... ¿A qué temperatura viene? Ese debiese estar saliendo... Hoy no recuerdo bien. Pero viene vapor, ¿no? Es una corriente vapor. Sí. Entonces, Creo que nosotros habíamos asumido que se iba a enfriar hasta los 40 grados después del lavado.
Pero considerando el flujo de Imagínate si agua no que hay ocurre. lavado. Claro. Entonces, ¿Cómo? imagínate si no hay lavado. ¿Cuál es el accidente mayor? ¿Solo sólido o ese vapor? Sí, claro, no sería el vapor, porque estaría a una muy alta temperatura. Claro, ese es el punto. Ese es el análisis que se pide. Ya. Y lo otro, perdón Patricio por haber intervenido. No, está bien. Y lo otro, que es una recomendación similar a la de tus compañeros, que yo subentiendo con cómo lo explican. ¿Ya? Que ustedes, las medidas de mitigación son como acciones inmediatas. ¿Ya? Si tiene una fuga de vapor, ¿qué hago en el momento de la fuga? ¿Ya? Ya. Y las recomendaciones serían cosas o actividades o sistemas o dispositivos para prevenir la fuga. Entonces, si hay una fuga de agua de lavado, o sea, si hay una fuga, uno no coloca un filtro. Eso sería una recomendación para prevenir. ¿Ya? Ya. Ujú. Es una manera. Oye, ¿te puedes devolver al PFD? Mira, estas cosas se hacen, digamos, no son recomendables, pero si yo estoy en una situación de riesgo, digamos, y estamos en el F701, en el separador ese que tengo ahí. La 33 no existe, no está, ¿cierto? Entonces voy a tener un gas caliente, vapor de agua que está caliente, probablemente 100 grados o más, y que viene la 32, se convierte en la 35. Yo ahí tengo la posibilidad de enfriar, ¿cierto? Ya no tengo en la 33, pero podría tener cierto poder, podría tener una manguera de agua de proceso y la meto a la manguera de agua de proceso para enfriar. Puedo conectar agua de proceso, ¿ya? Es una medida de mitigación, no es de diseño, pero yo podría tratar de meter agua. Si yo meto agua arriba, esta cosa se va a condensar, a lo mejor no en forma muy eficiente, todo lo que tú quieras, porque el agua a lo mejor no va a estar muy fría, pero vamos a mitigar el efecto. Porque si la 37 va a una temperatura bastante alta, entonces tu compresor ya no va a operar de acuerdo a lo que tú esperabas que operara, digamos, ¿te fijas? Y eso se va a repercutir en el absorbedor, que es donde estás metiendo el CO2, ¿sí? Entonces, la medida de mitigación podría ser, oye, tratemos de enfriar, o sea, hay que ponerse a pensar qué es lo que podríamos hacer para poder enfriar. Podría ser conectar un agua de una manguera de proceso, ¿sí? Tener ahí conectado por diseño, tener una válvula que esté entrando, y si yo la abro va a tirar agua, no fría, pero va a tirar agua de enfriamiento, digamos, que algo va a tratar de arreglar el problema. Pero tenemos, como decía Fernando, ir al fondo. ¿Por qué yo no podría tener agua? ¿Ya? Pero bueno, ya. Terminemos aquí, ¿cierto? Deja de compartir, por favor. Oye, la idea es que ustedes tomen esto, tal como decía Fernando, por cada nodo pongan una pregunta, no más de una pregunta, y háganlo profundamente. O sea, la idea es que sea un análisis, ¿cierto?, bien a fondo, y tengamos claridad, que la pregunta que hacemos, tenemos claridad por qué la estamos haciendo, por qué falló la cuestión. ¿Ya? Para la semana que viene, y con eso cerramos la etapa y cerramos el proyecto, digamos. Ahora vamos a terminar acá. Yo estoy disponible para que hagamos consulta y verifiquemos, digamos, lo que estamos haciendo, sin problema antes del lunes que viene. Y una de las cosas que les quiero señalar, digamos, en el informe que ustedes van a hacer, vayan considerando los distintos aspectos. Por ejemplo, este caso que acabamos de ver del litio, en la descripción del proceso y en los criterios de diseño debieran aparecer lo que acabamos de descubrir, que tienen materiales sumamente peligrosos, como el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Uno cree que estamos fabricando carbonato de litio, sí, pero tenemos materiales que son peligrosos, y los tenemos que preocupar de ellos, digamos. Usamos cantidades pequeñas, todo lo que quieran, pero están ahí, están presentes, y son una fuente de peligro. Segundo, casi
en casi todos los procesos se usa agua de enfriamiento. Tenemos que dimensionar que hay agua de enfriamiento, y esa agua de enfriamiento tenemos que decirlo cómo va a funcionar, que van a haber torres de enfriamiento, cuáles son las condiciones de operación. Una torre de enfriamiento que opera, ¿cierto?, aquí en Valparaíso, es totalmente distinto a una torre de enfriamiento que opera, ¿cierto?, en la mitad de la Pampa. Son dos cosas distintas. Lo más probable es que si una torre de enfriamiento que opera aquí en Valparaíso no va a sufrir con el viento. No va a haber problema con el viento porque aquí normalmente no hay mucho viento. Pero si estamos en Calama, hay tormentas de arena. Y les quiero ver cómo les va a quedar la torre cuando lo atraviesa una tormenta de arena. Entonces, tenemos que ubicarnos, digamos, geográficamente donde estamos. ¿Okay? Así que, repasando, ¿cierto? No hay más materia, la próxima vez usted ya está por entregar, así que, por favor, ¿cierto? Cualquier consulta la hacen, y sería súper importante que tuviera una reunión con los jefes de proyecto de aquí, digamos, al viernes, ¿sí? Para que repasáramos las cosas que son importantes en el informe final, ¿ya? Para que tuviéramos claridad qué cosas van, qué cosas no van, y de eso, ¿cierto? Irene se va a encargar de armar una reunión, media hora, con los jefes de proyecto para que repasemos bien el tema del informe final, ¿ok? Ok, profe. ¿Una pregunta? Dígame. Con respecto al informe que se entrega ahora, ¿eso va a tener lo que hicimos hasta ahora o hay que poner una sola pregunta por no? No, una sola pregunta por no, pero Ya. que tengamos claro, digamos, de qué estamos hablando, ¿sí? Ya, ok, entonces hay que modificar el informe. Profesor, Dime. entonces, solo para resumir, en cada pregunta tiene que ir la causa, el peligro, las medidas de mitigación y las recomendaciones. O sea, tal como lo hemos hecho hasta ahora, pero la pregunta no puede, como varios ejemplos que vimos durante la clase, la pregunta tiene que ser clara, o sea, tiene que haber una razón por qué estamos haciendo esa pregunta. Les voy a poner el ejemplo, ¿cierto?, del filtro, que hablábamos de que se pasaban sólidos al intercambio iónico. O sea, se rompe, ¿cierto? Se rompe la membrana del filtro de sólido ante el intercambio iónico. Así de simple. Se rompe. ¿Qué pasa? Entonces hicimos todo el análisis. ¿Y qué es lo que se recomendaba, cierto? En la recomendación, que Carlos decía, poner un manómetro diferencial en el filtro. Si ese diferencial baja, es porque la membrana se rompió. ¿Sí? ¿Cuál es la medida de mitigación? Paren. ¿Sí? Paren. No, se acabó el proceso. Tenemos que detener el proceso, lavar todos para sacar los sólidos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por ejemplo, en ese mismo caso... Déjame seguir. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? El peligro es que si nosotros dejamos que esto ocurra, nuestro producto final del carbonato de litio 99,5% de pureza ya no va a cumplir. Y si no cumple, ya no capturamos el precio que esperábamos capturar. ¿Lo vamos a vender? Sí, pero a un precio bastante más bajo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro le impacta la calidad. No es que las bombas no van a funcionar, nada. Todo va a funcionar, pero se va a impactar la calidad. Ok, me iba a hacer otra pregunta. Sí, profesor. Por ejemplo, en ese caso, ¿qué pasa si hay, por ejemplo, más de una causa que pudo haber llevado a que se rompiera el filtro? ¿Tenemos que enumerarlas todas? No hay que hacer análisis de causa-raíz como lo dijo Fernando, de lo que habló Fernando. Una sola, nada más que una sola. Lo que andamos buscando con esto es que ustedes entiendan el proceso desde la fenomenología de las potenciales fallas del proceso. Pero no fallas generalizadas, digamos, sino que fallas reales, físicas. Eso es lo que andamos buscando. Profesor, Okay, eso. Muchas gracias. Con respecto a la fecha, entonces todas quedan donde están, ¿cierto? Mañana se entrega este informe y el próximo lunes se presentaría... Claro, o sea, sí, así queda tal como estaba.
Ahora, si tú dices, ¿sabe qué? Yo quiero considerar esto una preentrega, voy a hacer mi entrega la semana que viene, lo hace, no hay problema. Pero la fecha, lo que hay que entregar la semana que viene no se corre, ¿sí? Ok, entendido. Profesor, dime. Eso le quería consultar, que nosotros en el caso de transición energética quedamos en que queríamos profundizar mejor el enfoque y tener una reunión. No hay problema, entrega la semana que viene. Perfecto, muchas gracias. Ok. Oye, una de las cosas que les quiero comentar, tal como hoy día tuve que interrumpir la clase porque el rector me pidió esta cosa urgente de la Cámara de Comercio de Santiago, a medida que va pasando el día, me van pidiendo más cosas, así que por favor, si quieren tener reuniones conmigo, háganlo lo antes posible, porque a medida que nos vamos acercando hacia el final del semestre, empiezan a aparecer más reuniones y más enredos, así que por favor, lo antes posible, juntémonos, ¿sí? Ok, profe. ¿Alguna otra pregunta? Sí, nosotros como Wuhan también queríamos señalar esto como una preentrega. ¿Ya? ¿Sí? Yo sabía que el jefe de Wuhan era Gabriel Steinmeier, no Daniel Jara. Me está quitando el poder. Parece que un golpe de Estado, profe. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Parece. Profe, Dime. yo tengo una duda porque como nosotros tenemos que entregar la entrega 4 y la entrega 5, ¿hacemos un informe para cada entrega o podemos hacer un como informe, uno? no, un informe por cada entrega. No. Ah, ok. Son notas independientes. ¿Ya? Sí, profe, nosotros litio igual dejaríamos esto como preentrega. ¿Sí? Bien, pues, oye, este tema de lo que acabamos de terminar de hacer es algo sumamente importante y le da una dimensión de análisis de lo que ustedes están acostumbrados a diseñar. Ustedes saben diseñar intercambiadores de calor, reactores, no sé qué, y ahora se metieron a meterlo en un proceso, y ese proceso tiene que funcionar. Pero, ¿qué pasa si falla? ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos viendo, y ahí entra una variable que es la operación, que pasa como tomamos la medida en este momento. ¿Y cuál es la recomendación? Esa recomendación es una recomendación que se le hace al proceso. ¿Ya? Y si esa recomendación que ustedes hacen al proceso es relevante en el sentido en que vamos a tener que poner un bypass, hay que ponerlo en el PFD, el bypass. ¿Ya? Pero si una recomendación que hay que poner una alarma, bueno, le ponen un circulito, ¿cierto? Que sí, dirá LLA, Low Level Alarm, ¿ya? Pero no más que eso. Pero esto, en el ejercicio profesional, ¿cierto? De esto, aquí hay mucha información que va a ir, ¿cierto? A modificar el proyecto. Y esa modificación del proyecto, ¿cierto? Puede ser grave, puede ser que el proyecto no avance a la velocidad que se supone que estaba avanzando. Y ahí van a haber presiones, ¿cierto? Del director del proyecto que tiene un compromiso que el proyecto tiene que partir en abril del 2021, dado que a ustedes se les ocurrió descubrir, no va a partir. Pero tienen que tener el conocimiento, ¿cierto? Y la convicción ética que tienen que decir lo que está malo, hay que decirlo. Es su responsabilidad ética señalar esto está malo. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día en la mañana, el grupo de los gases dijo, que tomamos los gases y los desviamos. Yo dije, ¿a dónde los desviamos? A la atmósfera, pues dijo. Se iban a botar el azufre en la atmósfera. Entonces, eso no es posible. O sea, uno tiene que decir esto, ¿cierto? Hay que darle una solución. Entonces van a venir los contraargumentos. No, que esto es mayor inversión, que nos va a demorar el proyecto, que no sé qué, no sé cómo. Bueno, ustedes tienen que tener, ¿cierto?, el convencimiento ético que tienen que señalar las cosas. ¿Ya? Por favor, no retrocedan frente a las presiones. Cuando pasan por este proceso, van a tener una cantidad de presiones de que hay que terminar el proyecto, de que distintas razones. Así que, por favor, lo que vimos acá tiene impacto, ¿cierto? En que les van a decir, no, eso no lo hagamos, hagámoslo después, no sé qué.
Entonces, si la situación es grave, por favor, señálenla porque podemos tener un problema muy, muy serio en el futuro. ¿Ok? Bien, si no hay más preguntas, quedamos hasta acá. Don Fernando, ¿algún comentario? No, desearles una muy buena semana. ¿Ya? Gracias, profe. Que estén muy bien, cuídense, ¿cierto? Ya, y a pasar el día ahí, cada día tiene su afán, ¿cierto? Así que pasito a pasito, como dijo el filósofo, ¿no? Oye, yo, aparte de desearle una buena semana, les quería que hicieran una reflexión. Hoy día, cuando se vayan a quedar dormidos, por favor, piensen cómo partieron y dónde están. ¿Ya? Una de las cosas más importantes es entender cómo yo fui logrando aprendizaje paso a paso, tal como lo dice Fernando, dónde ustedes estaban el día 1 y dónde están hoy día. Y eso lo lograron ustedes. Eso no salió de un libro guía, ni ejercicios del profe, ni de las PPT, nada. Fue un proceso que fueron haciendo como equipo. Y eso es el mayor logro. ¿Ya? Así que por favor, hagan esa reflexión. Hoy día cuando se quedan dormidos, mañana cuando se vayan a duchar, piensen dónde estábamos y dónde estamos hoy día. ¿Ya? Así que les vaya muy bien y nos vemos. Chao, chao. Chao, que estén bien. Cuídense. No, profe. Chao. Qué bien.